transmitiendo en vivo. Hola, buenas tardes. Continuando con nuestras conversaciones y experiencias profesionales, hoy conversaremos con el profesor Luis Polito Di Sábato. Después nos cuentas de tu segundo apellido de mamá. Luis Polito tuvo la gentileza de venir personalmente porque el tema de wifi y desconexiones está complicado. Pero por cierto, nosotros estamos teniendo problemas ahorita también. Ahí dice que estamos esperando para avisarle a los seguidores, pero no termina de transmitir. Ahí empezó a transmitir finalmente. Roberto Tito se unió a la conversación. Nada, vamos a conversar sobre tu experiencia profesional, Luis, y un poco lo que me asombró un poquito que cuando te instalaste eres zurdo. Sí, en efecto, gracias por la invitación, Esteban, es un placer esta conversación, me encanta hablar de arquitectura. Primera vez que hablo de mi experiencia profesional. No ha sido fácil para mí, siento esto como un desnudar ante otros, a pesar de que el trabajo es público y digamos con el tiempo se me ha hecho, digamos, ha sido un trabajo que no ha sido fácil, que es mostrar mi trabajo en las redes sociales y en otras formas. Yo he mostrado últimamente mi trabajo, inclusive con la fotografía. A mí la fotografía, yo tomo fotografías desde que tengo 20 años, pero no he mostrado mucho mi fotografía. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Y fíjate un poco en relación al tema de la experiencia. Perdón que te interrumpa, Luciano, que ahí se está combinado, Luciano, y Daniela y Rosán, no sé si nos pueden dar un feedback si se oye bien si hay conexión y si nos oyen bien, porque no tengo, como no hay como medio falla. Ah, sí, qué bueno, qué buen dúo. Saludos a Luis, brillante momento. Saludos a Luis Esteban, si nos están escuchando desde Luciano Landaeta, ¿desde qué? Desde no sé dónde está. Luciano, saludos. Desde Francia, creo que desde Francia. Perdón, pero si escuchas bien, Luciano, si se oye bien, si se escucha de maravilla aquí en Roma. Perfecto, perdón, en Roma. Entonces, fíjate, yo quería hacer hoy unos cuantos preámbulos, a lo mejor son muchos, pero creo que son importantes. Fíjate, este tema de la experiencia con la arquitectura, que es lo que aquí nos ocupa, ¿no? Porque en mi currículum dice 40 años y esos 40 años se cumplirían a finales del año. 40 años de 40 años que son bastantes. Ahora, sí. Esos 40 años pueden haber sido de malas experiencias. Generalmente cuando uno habla de experiencia puede ser buena, puede ser mala, puede ser intensa, puede ser suave. O sea. Pero yo me refiero quiero hacer aquí una crítica que, digamos, abierta. Lo importante de la experiencia es justamente lo que está en la palabra, que es incorporar y pensar sobre la experiencia, porque de nada vale una práctica y un ejercicio, y eso pudiera ser en el caso del proyectar de arquitectura, del profesor, del que conduce un automóvil. Entonces uno le suceden una cantidad de cosas. Si uno no las asimila y uno no las procesa, yo creo que ahí no está viendo una experiencia, uno está actuando un poco inconscientemente. Entonces, yo creo que hay un proceso rico, y eso tiene que ver eso que dicen experiencia de vida, y uno a veces lo dice en términos positivos. Fulano muestra una experiencia de vida, o esa experiencia de vida es interesante. Porque a veces somos un poco, yo hablé de crítica, también es un llamado de atención, y es algo que lo hago para mí mismo y compartiéndolo contigo y con los que nos escuchan. Creo que es importante sacar provecho de lo que nos sucede. Como profesionales es un deber, o sea, el trabajo que hice el año pasado, los trabajos que he venido haciendo, deben significar para mí un aprendizaje y una experiencia sobre qué puedo repetir y quizás que vale la pena dejar de lado. Exacto, la palabra experiencia ya trae de principio el rechazar lo malo y reiterar sobre lo bueno. Digamos, la experiencia, y creo que ahí ese es un primer tema que creo que aquí podemos cerrarlo. La experiencia debe ser un filtro, debe ser un sedazo. Claro. Un sedazo cualitativo, ¿no? Es decir, ¿qué guardo yo de aquello que me ha pasado, de ese proyecto, de esa situación laboral? ¿Qué guardo de ahí, qué conservo, qué es valioso y qué vale la pena dejar de lado?
La experiencia en Venezuela, yo creo que eso tú lo sabes muy bien, es dura y hay que aprender muchas cosas. Sí, sí. Bueno, entonces hablemos hoy de tu experiencia, pero fíjate, empezando por tus estudios de universidad, tú eres doctor en arquitectura. Sí, efectivamente. Oye, eso cuando habla de, mire, doctor. Sí, generalmente. Del 2013, o sea que es, bueno, hace tiempo, pero para efectos de uno que ya tiene unos añitos, el 2013 para mí es reciente. Sí, efectivamente. Sin embargo, ¿Qué tal ese doctorado? Ha quedado atrás como experiencia. Fue una experiencia bien importante en la Facultad de Arquitectura y en general en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela. Los profesores abordamos una carrera en la cual se supone que uno va ascendiendo en el tiempo, uno va haciendo estos trabajos de ascenso que van generando ascensos en el escalafón. Yo por mucho tiempo, porque llega un momento en que necesitas para ascender el doctorado, si no te quedas en el nivel en que estás, y puedes perfectamente hacerlo. Por mucho tiempo, como tenía la experiencia previa de la maestría, yo me resistía a la idea de hacer el doctorado, pero finalmente me inscribí en el 2008. Creo que soy de los pocos que lo ha hecho 2008-2013, si no me equivoco. 5 años. Wow. Yo creo... ¿Está hecho el doctorado en arquitectura para hacerlo en 1 o en 2? No, en 5 años. Ah, siempre 5 años. Sí, pero yo creo que soy de... Eres el único que lo ha hecho en 5 años. O de los pocos que lo ha hecho en 5 años. Y fue una experiencia, fíjate, bien... O sea, ¿qué tú recomendarías a los que te siguen? Ahí está Gamontiel, manda saludos. André Jaime, hola, buenos días. Gamón, saludos desde Carolina del Norte. Tenemos... Saludos. ¿Tú la conoces a Gamón? No. Bueno, saludos allá a Carolina del Norte. La experiencia a los arquitectos, un doctorado, tú le digas, sí, te lo recomiendo o no te metas en ese paquete. Es que depende, eso depende de cada quien, de lo que uno quiera hacer. El doctorado de la Facultad de Arquitectura tiene una cosa que me parece bien interesante, que es un doctorado abierto. Es decir, tú te postulas con un plan, y eso es algo que vale la pena comentar. En términos de ese proceso de los ascensos, el tema de mi doctorado fue fundamentalmente si la arquitectura... La pregunta que yo me hacía es si la arquitectura es una ciencia o si la arquitectura es un arte. Por cierto, con el trabajo había una línea gruesa importante que era la relación arquitectura-ingeniería, porque, digamos, arquitectura e ingeniería comparten su fin en la construcción, claro, en la edificación o edificaciones. O sea que la ingeniería es arte también. A ver, estamos filosofando. La pregunta que yo, la respuesta que yo daría no es que sea una o la otra, ni la arquitectura ni la ingeniería. Yo creo que depende de los que la practican, o sea, claro, depende de la aproximación. Hay arquitectos que se han propuesto hacer y abordar la arquitectura como una ciencia. Yo creo que de alguna manera lo han hecho. Me parece un poco falso y forzoso, esa es mi apreciación de este tema. Sí, o sea, la conclusión, no hubo una conclusión en el doctorado, sí es un arte, o no se puede decir así como una particularidad, creo que es un asunto muy difícil contestarlo brevemente. Sí, me imagino. Si tuviera que contestar una de las dos, yo diría que es arte. ¿En qué sentido? Te pregunto a ti, tú entiendes, a pesar de que tú no seas arquitecto, pero una pregunta que también para aquellos que no escuchan. Entendiendo la arquitectura como una actividad que tiene que ver con un profesional que va a desarrollar proyectos, es decir, que va a hacer un trabajo, y un trabajo práctico, ¿correcto? Un proyecto es un dominio práctico, no es un dominio teórico. En ese sentido es arte, en el sentido de los griegos, de una de las primeras definiciones de arte, porque tiene que ver con un hacer, entonces se hablaría del arte del médico, del arte del ingeniero, del arte del conductor, del arte del que maneja un barco, etcétera, etcétera. En ese sentido es arte, claro. Y es una de las cosas que también se puede decir. Si tú estudias arquitectura, si tú estudias, por ejemplo, materias en la facultad que tienen que ver con la historia, las materias de tecnología, todas las materias que por cierto las llamamos teóricas, evidentemente uno está estudiando y en ese sentido es una ciencia.
Te repito que la pregunta es difícil de contestar Sí, porque hay otra Si aproximación. estuviste 5 años estudiando un Sí, doctorado, no hay es otra- para Hay contestarla. otra aproximación que es interesante, que determina que algo sea una ciencia. Porque, por ejemplo, el entrenamiento de fútbol puede ser una ciencia también. Porque hay unos dominios en esa actividad, sí los hay unos conocimientos, sí los hay. Lo practican unas personas especializadas en eso, sí. Eso tiene una tradición también. Entonces hay unos entrenadores y eso es una actividad que requiere un dominio Claro. y un saber. Es una ciencia también entonces entrenar un equipo de fútbol. Mira, Andrew Jaimes, dice, y como ingeniero civil, ¿qué opinión puedo recibir de ustedes para estudiar otra cosa? No sé qué quiere decir. Maranto 3009, hola amigos de la FAO. Ahí hay varios comentarios. Yo creo, claro, hay cosas, hablando de lo de la experiencia, hay actividades que uno hace un poco por obligación. Fíjate, por la decisión de ser profesor de arquitectura. ¿Cuántos años tienes de profesor? Caramba, desde el 89, eso da 31 años. 89, 99, 2009, 2010, sí, 31 años. Ok, y un poquito más si suman la experiencia en la José María Vargas. Hay como unas cosas que uno empieza a hacer y eso implica ciertas cosas. Por ejemplo, montar una oficina, dedicarse, esas por ejemplo decisiones que tenemos los arquitectos, tienen también ustedes los ingenieros. Proyecto y construyo, hago ambas cosas, me dedico a una, me dedico a la otra. Y yo creo que esas son decisiones personales y cada una te obliga a ciertas cosas. Claro. Al día de hoy, para mí el estudio, yo ya no, fíjate que yo en la universidad no tanto, mediano, en bachillerato yo era pésimo alumno. Y por ejemplo, tú me hablas de la historia de bachillerato, la clase, por ejemplo, después del almuerzo. Eso era un fastidio, porque puro caletre, pura fecha, puros personajes que no tenían nada que ver con uno. Ahorita tú me recomiendas un libro de historia y yo seguro que lo anoto porque me encanta leer historia, me encanta leer de muchas cosas. Entonces, yo creo que yo no le puedo sugerir a alguien que hace una pregunta, ¿qué estudio? ¿Cómo estudio? Yo creo que uno estudia, yo creo que vale la pena estudiar. Y fíjate, dentro de eso que hablábamos, si pasamos por una universidad, es porque nos formamos. Y tanto para el ingeniero, y hablar más allá del tema ciencia-arte, aún el ingeniero, porque tú puedes, y aquí no quiero quizás caricaturizar al ingeniero, pero la idea del ingeniero como que tiene un saber técnico, como que no se sale más allá de los límites de una profesión, yo creo que eso no es. Yo no lo aprecio tanto, yo creo que no es conveniente. Yo creo que uno debe husmear y debe ir por otros lados y curiosear y tratar de adquirir experiencia de eso. Yo en particular, y claro, también eso tiene que ver con aquello que cada quien construye. A mí me gustan muchas cosas, realmente, muchas cosas. Y yo he entendido con el tiempo que una cosa es el trabajo, una cosa es la obligación, una cosa es donde uno se compromete con una determinada actividad, y otra cosa es las inquietudes y las cosas que uno hace por placer. Por ejemplo, yo tomo frecuentemente fotografía y eso para mí es un mundo de exploración y de disfrute y no persigue ningún objetivo, sino el puro placer de tomar la fotografía y de compartirla. Entonces me parece bien estudiar y formarnos, pero no sabría, no diría hazlo en tal cosa o hazlo en tal otra. Que la pasión uno la vaya descubriendo a medida Claro, y uno va descubriendo, fíjate que yo trabajé libros y te los iba a presentar como amigos. Los libros de los autores terminan siendo amigos. Claro. Cuando uno los empieza a conocer y a apreciar. Maestría de 1996, maestría en Historia de la Arquitectura. O sea, que hiciste la maestría en Historia y luego hiciste el doctorado en Arquitectura. En Arquitectura, sí. Claro, para el tema del escalafón, porque por otro lado veo que eres titular desde el 2019, profesor. Ese es el más alto escalafón. Sí, sí.
ese también, yo tuve un tiempo, quizás es distinto. Yo después del doctorado, claro, después del doctorado uno queda como un tiempo, uno quiere descansar. Cansado de 5 Pero años. el tema, fíjate, el tema que yo siento que no se cerró, el tema de arquitectura como ciencia y como arte, y una cantidad de puertas, de caminos y de autores que yo trabajé ahí, quedaron. Y claro, yo me he seguido el tema de la teoría de la arquitectura, a mí me apasiona. Y uno se sigue formando, y esto mientras tú más excavas y más escarbas, más consigues elementos y más consigues cosas, a veces interesantes. Yo por mucho tiempo estuve con unos apuntes, con unas notas sobre el último trabajo de Ascenso, y finalmente armé algo que tiene que ver con la pluralidad, y que tiene que ver con algo, yo lo voy a decir aquí, porque él lo dice claramente, que es tu padre, Óscar Tenreiro, del cual soy alumno y discípulo. Él dice, no hay una teoría de la arquitectura, y eso, claro, eso molesta a algunos, y él lo dice de una manera muy franca, muy directa. Y yo creo que es correcto, yo creo que eso está bien dicho, es una sentencia muy, muy breve, muy firme, pero es así. La arquitectura, ella es plural, la arquitectura ha sido muchas cosas a lo largo de la historia. Y en este tiempo se hace el recorrido histórico, y si lo ves ahorita en el tiempo, yo antes lo decía, hay arquitectos que intentan abordar la arquitectura como si fuese una ciencia, hay arquitectos que son más intuitivos, y tú lo ves, y tú que has tenido esta experiencia, redundemos, de las entrevistas, De estas de estas conversaciones, y de estas experiencias de otros arquitectos y otros profesionales, tú te habrás dado cuenta de que las aproximaciones a la arquitectura y a la ingeniería pueden ser muy distintas. Claro. No tanto. Pero hay una materia en la facultad que se llama Teoría de la Arquitectura. Sí, es mi línea de trabajo. Es tu línea de trabajo. Es mi línea de Entonces trabajo. tú das una materia en realidad donde no hay teoría de la arquitectura. Sí, perfectamente. O sea, una de las teorías es haz tu arquitectura como tu creación, como Bueno, arte. fíjate, quizás eso hay que explicarlo, hay que decirlo de varias formas. Es una materia fascinante, un campo fascinante, siempre y que, si me están viendo aquí, si esta es la arquitectura, esta es la que está arriba. Siempre que sea entendida así. Si pretendemos poner la teoría arriba, creo que ahí hay un problema, porque entonces lo más importante y lo definitivo es una especie de sentido del conocimiento, de lo teórico. Y eso, yo creo que, eso sí me atrevo a decirlo casi que como recomendación en la vida, porque yo creo que no hay en el conocimiento, y eso le sucede a los profesores, nos sucede a los profesores. No hay una verdad absoluta, no se ha conseguido. Los grandes filósofos, Kant, Platón, tienen huecos en su filosofía, ¿no? Son sistemas completísimos. El sistema de Kant es más importante de toda la filosofía moderna, pero esa filosofía tiene unos lugares, como unas fundaciones que no están bien, en donde no hay apoyo firme, no hay bases firmes. Y entonces, menos en la arquitectura, que es una disciplina vinculada y una actividad vinculada a lo artístico y a las formas de hacer. Porque hay otra cosa que, digamos, para también poner otra mirada sobre lo que estamos conversando. La arquitectura tiene que ver con la belleza, y la belleza es algo que no, por un lado no se puede explicar, y por otro lado no vale la pena explicar. Sobre la belleza, lo más importante es el efecto que genera. Una de las ideas más bellas de arquitectura es de William Curtis, el profesor inglés. Digo que es profesor porque es un historiador de la arquitectura. Él dice que un edificio, cuando una obra es potente y hace que nos concentremos en ella, si tú andas por ahí viajando en una ciudad, ya fuera de pandemia y de todos los temas que estamos pasando lamentables, y entonces tú descubres algo y lo miras y te olvidas de todo, te olvidas con quién andas, y tú ves aquello y eres capaz de emocionarte, ahí está pasando algo. Entonces Curtis dice que es ahí en donde está la lección de la arquitectura, es decir, nos hace concentrarnos en ella, nos hace pensar que ahí hay algo importante. Eso sucede con las grandes películas, eso sucede con las grandes obras de literatura, con la música,
y entonces uno es capaz, puede suceder que tú veas una película y tú quedes emocionado por esa película. Claro. Mira, tienes alborotado, estamos filosofando, tienes alborotado a tus seguidores. Mira, Marianto 3009, vamos a ver qué comenta. En la FAO hace falta una materia que se llame teoría del color, ya que es un tema interesante a la hora de diseñar las fachadas y los espacios interiores. Luego, Luciano Landaeta, desde Roma, llega a la teoría en un tiempo distinto a la praxis, no solo al hecho de lo construido, sino inclusive creado, como Logier. En la búsqueda de origen de la arquitectura, la cabaña primitiva. Claro. Oye, estamos filosofando. Y la idea de hablar de la experiencia se convirtió en filosofía, pero bueno, está bien, perdón que te... De todas maneras, tú me preguntas No, y te lo podemos están reconducir. Te lo están preguntando sí, los seguidores. Quizás el comentario que hace Luciano me cuesta como entenderlo del todo. Sobre el primero, ajá, y ahí tiene que ver con lo que conversábamos antes del aprendizaje. Por supuesto que sí, el color es muy importante en la arquitectura. Y fíjate, sin embargo, una materia como teoría del color puede ayudar. Pero la experiencia, lo que uno vea, porque nosotros tenemos la idea de lo teórico y del aprendizaje como algo que tiene que estar en un libro y dicho por alguien, y una experiencia consciente del color, por ejemplo en la ciudad universitaria de Caracas, o en el centro comercial San Ignacio, o en la biblioteca de la Universidad Católica, estoy mencionando varios proyectos y obras de arquitectura de calidad que tenemos en Caracas. Tú puedes ahí aprender y observar algo que tú puedes incorporar. Porque hay otra cosa, y lo voy a leer de una vez, y si quizás seguimos con la filosofía o no. Yo creo que esto no es filosofía, no importa. Mira, dice Eduardo Liendo, un escritor venezolano que recomiendo leer, por cierto, fascinante. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Es un libro en torno al oficio del escritor, Eduardo Liendo. Ajá. Y una de las cosas que dice Liendo es que se aprende a escribir escribiendo, y una de las cosas que dice es que se aprende a escribir leyendo. Y ahí voy a leer lo que ya lo voy a conseguir. Ahí. La literatura se nutre en buena medida de la misma literatura. Y yo le digo a mis alumnos, tú quieres ser músico de blues, y entonces tú dices, no, pero yo los músicos de blues no los escucho. Yo no escucho a B.B. King, ni a Eric Clapton, ni a Los Negros, porque yo quiero hacer el blues a mi manera. Bueno, no hay manera. Eso es imposible, eso es imposible. Tú, fíjate que ya hay una categoría cultural, el blues, que está en un determinado contexto, y hay unos pilares, nombré a dos, B.B. King y Eric Clapton. ¿Cómo no vas tú a estudiarlos, a entenderlos, a apreciarlos, y en la primera fase de tu aprendizaje a imitarlos? Entonces, por supuesto que en la facultad, la facultad yo creo que la facultad tiene las materias que tiene que tener. Después vemos cómo las damos, etcétera, pero yo creo que el pensum en general está bien. Sí. Mira, vamos a tratar de entrar en el campo de la experiencia profesional. Aquí en tu currículum ponen 40 años de experiencia en el diseño, coordinación de proyectos y supervisión de obras, en edificaciones de viviendas, comerciales, oficinas, entre otras. Experiencia en diseño de obras exteriores y paisajismo, experiencia en proyectos de conjunto, urbanismo, contratado por diversas empresas públicas y privadas, desde 1980 al 2016. ¿Por qué pone? ¿Y por qué, bueno, por qué cierra? ¿Qué es eso? Posiblemente cerré porque fue la última vez que tuve un trabajo de proyecto. Sí. Pero viendo, tú me mandaste una fotico, la vamos a empezar a compartir. Sí, fíjate, pone el autorretrato de primero. El autorretrato. Esto es un autorretrato. Sí, eso es un autorretrato. Pero eso eres tú. Sí. Bueno, a ver. Eso lo hiciste tú es obra tuya. Ya va. Que son demasiadas preguntas. A ver, vamos con calma. Ese no soy yo, ese es un dibujo. Claro, tiene una intención de ser un autorretrato. Jesús Tenreiro, tío de Esteban, mandaba a los alumnos a hacer autorretratos. Viene de ahí. A mí me cuesta muchísimo y ahorita siento una emotividad fuerte
mostrar mis dibujos en público. Este hecho porque yo tengo el complejo de que yo no sé dibujar. No vale, pero sí está excelente, mira ese. Bueno, si quieres... Hecho por ti, hecho por ti. Sí, hecho por mí, con... ¿Y tú por qué no publicas eso? ¿Cómo se llama? Con... Mira, dice excelente, Maranto de 3009. Excelente, mira, dice. Bueno, si quieren vamos a ver el otro. Y dice, Maranto, no logro leer, dice admirable. Oye, mira, tiene... Ajá, otro dibujo, este. Los otros, pasa ese. Este no. Bueno, ese deja. Ese es un croquis. Ok, ya voy a decir algunas cosas de ese croquis. Ajá. Se me pasó lo que iba a decir. Bueno, voy a hablar de croquis entonces. Es un dibujo muy simple. Ese es un proyecto después vamos a ver una perspectiva. Están estas naves que son de mantenimiento, esto es para una planta termoeléctrica al sur del estado de Anzoátegui, y después hay un edificio, hay unos requerimientos del programa de oficinas, de baños, de vestuarios. Entonces, oficinas, baños, vestuarios son espacios para ser trabajados en alturas convencionales. Entonces, al mismo tiempo, ahorita no recuerdo, uno eléctrico, uno mecánico y un tercero. Entonces, el croquis está mostrando las tres naves asociadas y al mismo tiempo separadas. Fíjate, en la parte superior del dibujo, en donde está la flecha que cruza, sí. Ahí está el wifi. Tengo algo escrito aquí que quisiera compartir. Creo que a Esteban le va a gustar mucho. Ajá. Después te están haciendo una pregunta, profesor. Después te pongo la pregunta. Sobre esta idea del orden interno, que creo que es algo, hablando de la experiencia, para mí esto es importante. Ajá. Es algo que escribe Alberto Campo Baeza, que hablando de estudiar vale la pena leer sus libros porque escribe muy bien y piensa muy bien acerca de arquitectura. Halle Berry, la actriz, antes de ser guapísima, que lo es, y de tener un cuerpo estupendo, que lo que tiene es muy buen esqueleto, una muy buena estructura portante. Está bueno. Es decir, lo que subyace en un buen edificio, en un edificio bello, es algo que está en el interior y que es un orden y que es una fuerza y una correspondencia de todas las partes que están implícitas ahí. Yo traje este dibujo, no sé si lo logra transmitir, porque entonces esto es muy sintético y muy simple, pero hay unas ideas claves, y a mí lo que llama la atención de ese dibujo, no traje una planta, pero es que el proyecto finalmente tiene que ver con este dibujo hecho en un instante. Y fue un esquema casi que inicial cuando se estaba consiguiendo. Y claro, con mucha mortificación acerca de la interpretación del programa. Mira, te pregunta Gamontiel, dice, una pregunta, profesor, no cabe duda que la referencia villanuevista es la mayor importancia en la historia de nuestra arquitectura. ¿Qué nuevas referencias han cambiado el camino de nuestra arquitectura? Oye, una pregunta difícil. Fíjate, yo no sé si me voy a salir por la tangente, pero bueno, eso también se vale a veces. Sí, para seguir hablando. Fíjate, yo no creo que haya una influencia, así como que hay algo que, digamos, el clima de Caracas es tanto. Yo lo que le sugiero a la persona que nos pregunta, que la saludo cordialmente, es la influencia se las hace uno, se las construye uno. Yo diría, si es Villanueva, yo creo que hemos escogido bien. Creo que hay otros también. Pero, digamos, esa influencia... Más que la influencia, en realidad uno tiene como seguidores o admiradores. Claro, y eso toca otro tema, y ahí tú me vas a disculpar sobre el asunto de lo filosófico. El pianista de jazz, Brad Mehldau, sobre Keith Jarrett, que es la tapa del frasco en el piano del jazz vivo, él dice, él a mí digamos, yo no lo quiero imitar, lo que él me transmite es un gran logro, o sea, a mí me parece admirable su carrera, pero yo no me anoto en su línea. Entonces eso también es importante. A lo mejor Villanueva tú lo ves como un gran logro de la arquitectura venezolana, claro, pero a lo mejor tú estás buscando otras cosas. Si bien es cierto que vale la pena y hay que hablar de la arquitectura venezolana, no sé si lo podemos hacer aquí, lo estamos haciendo de alguna manera, también puede ser la arquitectura de otros países perfectamente. Mira, otra de las imágenes que, bueno, siguiendo con las imágenes en blanco y negro, tienes varios esquemas aquí. Te pongo esta.
Bueno, si quieres pon esa, quizás la anterior. Sería esta. Ok, esa. Este edificio a mí me... ¿Qué es esto? Esto es un centro cultural en el centro histórico de Petare. De este edificio yo quisiera mencionar una cosa, no sé si... ¿De qué año es este proyecto? Esto es 2004. En ese momento era una idea preliminar. Y hace poco en pasantías, en una pasantía que hice con un estudiante que aún está trabajando, una muchacha muy trabajadora, Karen Pereira, la saludo si nos está escuchando, decidí desarrollar este proyecto sin que nadie me lo pidiese, como puro ejercicio de práctica de proyecto y de actividad con los alumnos. Ajá. Lo que yo destacaría de este edificio, cuando uno lo ve, entonces uno ve unos techos a dos aguas, uno ve unos corredores, el edificio es de paredes continuas, es decir, un edificio que tiene elementos de la arquitectura tradicional venezolana que todos conocemos. Lo que inicia el programa de este edificio es un estacionamiento. Sin embargo, no hay nada en ese edificio que muestre estacionamiento. Claro. El estacionamiento está aquí, yo no sé si me están viendo, y hay algo que lo envuelve. Porque hablando de lo de la estructura, del esqueleto, de la belleza de Hail Berry, los elementos que están adentro, y eso sucede en el cuerpo humano, hay unos elementos que son internos, y por ejemplo, el cerebro está protegido por el cráneo. Creo que lo dije bien, sí. Y el cráneo es muy duro. El cráneo cumple una función de protección al elemento, a un elemento clave que es el cerebro, que es blando. Entonces, cada quien está cumpliendo una función particular. Entonces, lo que uno ve en el edificio no es el lenguaje, digamos, ese lenguaje, por usar un término, destemplado de una cantidad de carros y unas fachaditas de bloque calado, sino que el edificio tiene un envoltorio y tiene otros usos. Está bien, y esta es parte del mismo trabajo. Esto es un detalle, esto es un dibujo hecho hace poco, este año. Pero tú eres bueno Bueno, te agradezco el comentario. Con la pluma fuente. A mí me han hecho comentarios, este es un dibujo a lápiz, si no me equivoco. Ajá. Sí, a lápiz. De los clásicos. Recibido, digamos, también un comentario positivo. Yo me he quedado sorprendido porque, bueno, posiblemente saliendo de estas sesiones, Esteban, mi complejo creo que no va a desaparecer. Tienes que romper los complejos y publicar tus cosas. ¿Cómo se llama? Va a quedar un poquito ya como atenuado. Mira, y esto es una planta. Este es un tema, estos son diversos cortes, que puede ser que haya una esquemita en planta. Es un cortecito, hablando sí. de la experiencia profesional, luz, ventana y fachada es un tema que a mí me fascina, me parece interesantísimo. Porque fíjate, y claro, aquí no están viendo, esta ventana que tú tienes en la oficina tiene una cosa bien interesante, claro, lo que ves en carros, pero es la ventana con el alféizar muy bajo, entonces es muy, muy bello, muy interesante que uno pueda mirar hacia abajo, porque si uno está sentado... Si estuviera más alto uno no logra ver lo que... Claro, y en el caso eso de la masa encima, que es un efecto bien interesante. A veces se pone en pausa, espero que esté funcionando bien. Si hay un feedback, si nos escuchan los seguidores de la entrevista, porque a veces como que se cortara. Espero que esté todo. José Eduardo, a ver si espero que nos puedan dar algún feedback. Ajá, ¿y este otro dibujo? Este es un proyecto del 2002 en Caracas, sede del posgrado de la Universidad Simón Rodríguez. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar yo con esto creo que es un edificio que en su planteamiento es muy simple, con una estructura muy regular. En el sentido transversal son dos columnas y en la otra torre está el decanato, que tiene en la oficina del decano también una bóveda más pequeña. Mirando hacia el norte, por cierto, o sea, tienen aberturas grandes ventanas hacia el norte. Entonces hay un tema de regularidad con esto que yo decía de la fachada, de todas las aberturas trabajarlas de una determinada manera. Y en este edificio, de los pocos edificios, digamos, de altura que he proyectado, la otra cosa que me llama la atención y que me gusta es la estratificación en lo vertical, es decir, toda la planta baja de uso y de conexión y de entrada con el edificio. Hay un techo que permite un espacio de entrada, de transición entre la calle y los dos edificios.
hay un auditorio y sala de exhibiciones que puede estar en el primer piso. Después hay 4 niveles de aula y arriba están estos usos importantes que son el decanato y la biblioteca. Está bien. Mira, ¿tienes esta otra imagen? Este que era el croquisito, sencillo. Entonces aquí se ve las 3 naves que como estructura... Es este del que montaste antes. El primerito que vimos, se ve los cuerpitos bajos, que son los de oficinas, vestuarios y baños, y el corredor perimetral. Esto hace parte de un conjunto más grande. Está bien. Y fíjate que este es el de Petare. Mira, con la fachada totalmente resuelta. Interesante ver el edificio de la derecha. Hay una torrecita. Después, empezando desde la derecha, está la torrecita. Pero una especie de campanario. Juega con el campanario. El campanario de la iglesia de Petare está en esta misma calle. Esta es la calle más importante de Petare, la calle Madeleine. Aquí estamos al inicio, viniendo desde la redoma de Petare. Y esta calle llega hasta la plaza. Entonces esta torrecita anuncia y apunta hacia el campanario. El primer edificio a la izquierda, que yo lo llamo el caserón, es un edificio que tiene varios usos, pero tiene 2 niveles de estacionamiento, los 2 niveles más bajos. Aquí puse en práctica algo que sobre las alturas de entrepiso, 2,70 los 2 primeros, 3 metros a nivel de la calle y 3,60 metros a nivel superior. Alto. Fíjate, los de 2,70 vamos a llamarlos mínimos porque el uso es estacionamiento. Un nivel de 3 metros y el de arriba enaltecido y ennoblecido, ¿no? Hay una expresión que es el piano nobile, que es cuando tú subes un nivel, llegas al nivel más importante. Este nivel más importante es el nivel que está debajo del techo, está elevado, y es el destino del edificio. O sea, claro. Estás más cerca del cielo. Y me pareció interesante hacer esta prueba, por decirlo así. Creo que los dibujos ya los hemos visto todos. No, esto que es un render. No, esto es fotografía. Esto es una fotografía real. Sí. Hoy en día con los renders hay que estar pendiente. No, es fotografía. Sí, fotografía. ¿Qué es esto? Del dibujo de las ventanas, esto es una quinta en Los Palos Grandes que transformamos en espacio de oficina. Como que tiene un aire doméstico, por decirlo así, pero son unas oficinas. Me gusta mucho este patiecito. ¿De qué año es este proyecto? Esto es entre 2011 y 2015. Porque fue proyecto y construcción. Fue proyecto y construcción supervisada. Es el proyecto más completo que yo seguí más. Estoy muy satisfecho de él. Este patiecito que vemos aquí de luz, que es muy chiquitico, me parece que quedó muy bien. Y la placa estaba cubierta, estaba cerrada. Entonces, en relación a temas y esto de la experiencia, para mí la luz, y ahí hay otra frase, la voy a leer de una vez, también es de Campo Baeza, es en latín, pero yo creo que ustedes la van a entender. Arquitectura sine luce, nulla arquitectura est. Arquitectura sin luz no es arquitectura. Cavernas. Es que, y Kant lo dice de otra forma, también muy bella, muy poética. La luz es un elemento fundamental, y la luz, hablando de Villanueva, de Venezuela, porque uno pudiera decir, porque también tenemos a veces la idea de que la influencia es un arquitecto, y porque la influencia no es la luz que tenemos en Caracas, o la luz por ejemplo, la luz de Margarita, que es una luz especial y única, y esa luz que hay en Margarita está en la isla de Margarita y no está en otro sitio. Por el efecto del mar alrededor. Bueno, y quizás es la montañita que está por los lados de la Asunción, que no sé cómo se llama. Está después toda la península. Yo el otro día le oí a un arquitecto hablar de arquitecturizar la luz. O sea, es diseñar las entradas y los efectos de luz sobre un espacio. Es fundamental, porque como dice Campo Baeza, no le prestamos atención a la luz, porque él lo llama un material. Es un material que no se paga, pero es un material fabuloso. Y eso de no se paga tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo uno de los méritos de la arquitectura de Villanueva es que tiene muy buena luz natural, por lo tanto hace que no necesitemos de la luz artificial. Claro. Mira, y aquí hay otra imagen, es sobre la misma oficina. Sí, lo que pasa, casi no la veo. Bueno, ahí se ve el tema de las distintas ventanas y lo que mencioné rápidamente, la altura de ventana a la altura del escritorio. Hay otro efecto de ventana que a mí me gusta mucho y que es difícil hacerlo hoy en día, pero se puede hacer perfectamente, se puede hacer, que es la ventana llegando hasta el techo.
Porque, ¿qué sucede? En la unión de los dos planos, virtuales y reales, que es la superficie del techo y la superficie de la pared, tú dejas una abertura. Esto que se ve aquí. Sí, es inmaterial esa unión. Claro, siempre está el tema de la viga, pero eso se puede resolver, eso, porque generalmente es un sitio en donde hay vigas en el borde del edificio, eso no es ley tampoco. Entonces, ese tipo de ventanas me parece bien interesante. Ah, y tienes esta otra imagen. Tengo esta otra que, bueno, aquí el efecto de la transparencia, apenas se ve a la izquierda, esta ventana. La de la izquierda. Fíjate, a la izquierda, Esteban, eso es el norte. Y la ventana de este espacio está en la espalda de la fotografía, que es al oeste y al vecino. Entonces yo dije, esto no puede ser, y es fabuloso, y yo se lo comenté a mi amigo cliente al final, y el efecto, tú te sientas en esa silla, giras la mirada y subes un poquito la mirada y miras el Ávila. Se ve perfecto el Ávila. Entonces, caramba, eso es algo que hay que aprovechar. Pudiera hacer eso, arquitecturizar la luz. Arquitecturizar la luz. Ah, y este es la misma oficina. Es la misma oficina. Oye, pero quedó muy bonita esa oficina. El tema de la luz natural y otra cosa que, bueno, eso fue una pelea, porque a veces hay conflictos en las obras. Digo pelea en el sentido de convencer. Y eso está en Villanueva, que es la combinación de luz incandescente y luz fluorescente. La luz blanca, que es la que sugieren muchos para trabajar, porque dicen que la luz roja adormece, relaja, pero la luz blanca es horrible. Sí, la verdad que sí. Para la apreciación de la arquitectura. Bueno, aquí tenemos blanca, pero es por oficina. Es agresiva, es muy fuerte, muy violenta, quita toda calidez, porque fíjate que la luz roja o amarilla son cálidas. Se llaman así cálidas. Y entonces en Villanueva las une, y eso lo logramos hacer aquí. Yo estoy muy satisfecho de eso, y me parece, y tú lo ves en la fotografía, hay zonas blancas azuladas y hay zonas amarillas rojizas. Maranto dice, excelente trabajo, mis honores. Bueno, muchas gracias. Maranto, qué chévere. Sí, esto eran espacios de 240 de altura, el techo era muy alto por ¿cómo se llama? La configuración de los techos a dos aguas, que no coincidiendo, uno más alto que el otro. Y bueno, le saqué provecho a ese tema. No, pero está muy bonito. La oficina esta quedó muy bonita, la verdad. Mira, claro, no sé a qué hora empezamos, son las casi 3 minutos. Creo que empezamos un poquito más tarde, pero yo creo que nos va a quedar ya poquito tiempo para ir. Quería comentarte algunas otras cositas más. Bueno, cosas más. Tienes aquí en tu currículum, hablas de publicaciones. Sí. Teatro Principal, Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural del 2008. ¿Qué es ese libro? Centro de Caracas, que se apropiaron, digamos, administrado por esta institución que dependía de la Alcaldía Mayor. Ahí había una edificación que ahorita no recuerdo el nombre, que está en la antigua Plaza San Jacinto, el Teatro Principal. Hay problemas de wifi, pero seguimos. De este libro, mucho aprendizaje en la investigación, porque es un arquitecto muy particular. Sucede con la arquitectura, y eso sucede en el tema de la experiencia, y nos pasa a todos. Uno ve aquí los edificios que están en Caracas, la forma de hacer arquitectura, la forma de hacer las estructuras, la forma, inclusive eso que se convierte a veces en verdades absolutas, que un edificio tiene que ser así o asado, tiene que parecerse de tal manera. Por ejemplo, fíjate que los acabados van teniendo como modas. Hubo un granulado, que lo vemos por aquí, ese granulado estuvo de moda en una época. Después el ladrillo. Ahí la teoría era que el granulado evita el mantenimiento. Sí. El ladrillo tuvo su punto de gloria. Ahorita hay una mezcla que es interesante, como de los acabados como cerámicos y pétreos, y que esconden las estructuras, o sea, y que realmente se han combinado, blanco con gris. Hay una llamada que intentó entrar. Y esto entonces, claro, uno a veces, por ejemplo, pudiera emplear materiales pobres. Fíjate que no importaría regresar a la imagen. La cerámica, que si quieres ponla un momentico. ¿Cuál? Del patiecito. Esta. Bueno, esa cerámica que se ve poco ahí, pero es una cerámica. La del piso. No, la de la pared. Ah, el fondo. Cerámica, sí, del fondo de la pared. Una cerámica de
Eso se usaba mucho en los años 50, en los edificios de la arquitectura popular fundamentalmente, pero a mí me pareció bien incorporarlo y creo que quedó muy bien. Y no está a tono con la moda necesariamente. Eso es algo que yo tengo en general con todas las cosas. Más que intentar estar a la moda, yo creo que cosas que me interesan y trato como me apropio de ellas. Otro de los libros es La arquitectura en Venezuela de la Fundación Bigot. Ese es un libro que yo creo que es muy bonito. 2004. Ese es un libro, quizás es modesto que yo lo diga aquí, pero es un libro No, pero tienes que hablar. Hoy vinimos a hablar de tu experiencia. Ese es un libro muy pequeño en tamaño, chiquitico. Ya no se consigue en el mercado. Se imprimieron 5.000 ejemplares. La Fundación Bigot, tremenda empresa. Estoy muy contento. Y parte de la imagen tan bella que yo tengo de ese libro fue el acompañamiento de la Fundación Bigot y de todos los que trabajan ahí, porque realmente me acompañaron y pusieron reglas claras de principio. Fíjate, eso aquí vale en la arquitectura, en el trabajo profesional. Yo cuando he tenido reglas en el ejercicio profesional, reglas claras de las instituciones, sobre todo públicas, desde el principio a veces pueden parecer excesivas, pero si esas son las reglas, uno responde a ellas y entonces todo el mundo queda satisfecho. Eso es muy importante. Mira, ya creo que nos quedan como 5 minuticos. Uno, digamos, podría preguntarte de tu currículum si hay un proyecto que tú digas, bueno, este proyecto es lo mejor que yo he hecho, o que ha definido un Luis Polito antes y después. Bueno, hay uno creo que hay uno que define un antes y un después, que es el de la universidad. Porque era un edificio con cierta complejidad en el programa. He hecho edificios de altura, pero viviendas. Entonces, bueno, la vivienda es repetitiva, plantas que se repiten, a excepción de la planta baja y la planta de arriba. Pero aquí, ahí, de ese proyecto me gusta también un poco la cuestión de los complejos. Un poco de miedo al hacer menos, casi al lema ese nietzscheano, que menos es más. O sea, la claridad, la simplicidad. Y yo, en cambio, creo al día de hoy, cuando un proyecto es claro, las dificultades que creo que estamos todos percibiendo aquí, he tratado de sobrellevarla de la mejor manera posible. Extraño mucho dos cosas. Me da mucha tristeza no estar en contacto con mis alumnos en vivo, porque para mí la relación es en vivo, es en directo. No, a distancia es imposible. Bueno, me parece es muy dura. Es muy dura, esa es la palabra. Y la otra cosa que extraño son mis paseos por el Parque del Este. No los estás haciendo. No está cerrado el Parque del Este. Totalmente. Y yo creo que eso es algo que no está bien, porque los parques son sitios en donde, digamos, al aire libre. Que Karen Pereira dice excelente. Gracias, Karen, saludos. Unas palabras, ¿qué le puedes decir bueno, quizás pensemos, ¿qué le puedes decir a una persona que quiera estudiar arquitectura? Fíjense, quizás para cerrar, es algo que sale frecuenmente en las conversaciones. El ejercicio de la arquitectura en un país como este, en un momento como este, es difícil, es arduo. Sí. Entiendo que estás vinculado con la obra. Mi experiencia en obras ha sido muy difícil, muy antipática, porque todos los contratistas se pelean unos con otros. Es una cosa es difícil, muy dura, muy una dura. orquesta que hay que... Y cuando tienes el contacto feliz, y yo quiero quizás aquí, me parece que es un buen cierre por un sentido, y para yo agregarle algo, unas palabras de Tomás José Sanabria. Él decía: en la arquitectura, en mi trabajo, cuando algo queda mal es responsabilidad mía, cuando algo queda bien es mérito de otros. También Jesús Tenreiro, arquitecto, hermano de Óscar y tío de Esteban, él hablaba con mucha gratitud de los carpinteros, de los artesanos que construían lo que él proyectaba. Entonces, hay valga también para terminar, la comunión. Es importante apuntar
Y yo te agradezco muchísimo esta conversación. A mí me encanta hablar de arquitectura y quizás en el cierre es un comentario como muy personal, pero y yo creo que es importante a nuestros amigos que nos escuchan. Esteban y yo nos conocemos desde hace un tiempo, sí, pero Esteban y yo no somos amigos, no hemos trabajado juntos. Es decir, esto fue una improvisación absoluta. No, yo vengo haciendo invitaciones a todas las personas más o menos que uno tiene una cierta referencia. Claro, pero hay una particularidad en lo que se está haciendo aquí que tiene que ver con la comunión, en donde lo que nos une, uno se comulga alrededor de algo. En este caso es la arquitectura, es el conocimiento, es el ejercicio profesional, y un ejercicio profesional que sea interesante, que sea valioso. Y en donde yo sobre la arquitectura y sobre las cosas que he mostrado y sobre lo que estamos haciendo aquí, un gran agradecimiento y repito y reitero el que tengo hacia ti y hacia todos los que nos han acompañado. Chévere, bueno, vale, muchísimas gracias, Luis, muy agradecido que hayas aceptado la invitación, chévere que haya sido en vivo, espero que la podamos grabar, que ahorita que cuando termine, que no hayamos tenido problemas con el wifi. Y bueno, y un fuerte abrazo a nuestros seguidores. Cualquier duda, se conectan con el profesor Polito y cualquier consulta directamente a través de tu Instagram. Puede ser.